Muy bien, la semana anterior estuvimos meditando el domingo por la tarde, propiamente, acerca de un atributo o de una perfección divina que fue la santidad. Hoy me gustaría continuar con ese mismo tema, esa misma serie temática de los atributos de Dios, y me gustaría compartir en esta ocasión un atributo más, una perfección divina. Esta es la libertad de Dios. Acompáñenme por favor en Isaías capítulo 40, si es tan amable. Isaías capítulo 40, versículos 13 y versículos 14. Una vez leídos ambos versículos, vamos a dirigirnos al Señor en una oración de gratitud y rogarle que nos enseñe de su palabra en esta ocasión. Isaías capítulo 40, versículo 13 y versículo 14, solamente lo estaré leyendo su servidor en voz alta. Usted lo va siguiendo en su propia Biblia, solamente en voz queda. Isaías 40:13, dice la Biblia así, Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Hasta ahí, hermanos, oremos. Padre, gracias. Padre, te damos en esta oportunidad por ser tan bondadoso con tu pueblo en esta tarde, al concedernos la dicha y la bendición de nuevamente reunirnos en este recinto de adoración. Ya que hemos llegado y hemos cantado, hemos tratado con todo nuestro ser de enaltecer tu nombre a través de nuestro corazón, nuestra presencia, nuestras voces al entonar los himnos. Ahora, Padre, te ruego que tu nombre continúe siendo enaltecido y glorificado a través de la predicación, de la exposición de tu palabra. Enséñanos, recuérdanos, indúcenos, Señor, en el camino correcto de tu palabra, y que el tema de hoy pueda ser muy relevante, interesante a nuestra vida espiritual. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La libertad o la independencia de Dios, hermanos, nos habla, como cualquier otro atributo divino, de su naturaleza y del carácter de Dios. Esta perfección divina o este atributo divino tiene que ver con la capacidad de Dios de elección, es decir, Dios como autosuficiente por naturaleza efectúa todas sus acciones y lleva a cabo todas sus decisiones de manera voluntaria, sin presión alguna, ni de fuerza, ni de ninguna persona, quiero decir, ni presionado por ningún ser humano, ni presionado por ninguna fuerza exterior a él que le obligue a actuar. Es decir, todo lo que Dios hace, lleva a cabo, lo hace únicamente mediante su propia naturaleza y su propia voluntad. Su voluntad y su naturaleza determinan sus acciones, nada más. Dios no es movido por otro recurso, otra situación externo a él mismo. En Isaías capítulo 42, el mismo profeta, o el libro que lleva el nombre del profeta Isaías, nos dice así, Isaías 42:21. Dice la Biblia, Isaías 42:21, Jehová se compadeció por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. En este versículo el profeta nos está diciendo que Dios actuó de determinada manera, movido únicamente por su propia persona. Jehová se complació por amor de su propia justicia. Así que Dios no es, claro, la Biblia dice que Dios es movido a misericordia, porque la misericordia es parte de su carácter inherente de la persona divina. Pero Dios jamás hace algo presionado, obligado por alguien o por algo. Usted y yo, usualmente, aquí se salió un niño, mire, de la clase.
usualmente usted y yo podemos actuar de manera tal que somos movidos como resultado de una acción, es decir, quizás presionados por la sociedad, presionados por la voz de una autoridad o motivados por determinada circunstancia en la vida, entonces tomamos decisiones o reaccionamos de cierta manera. Dios no es así, porque Dios es libre. Dios es autosuficiente. Así que debido a que Dios es absolutamente fiel y verdadero, siempre sus acciones serán coherentes con su naturaleza, con sus propósitos y con sus promesas. Quiero hablarles, hermanos, en esta tarde, entonces, repito, de la libertad de Dios. En cuanto a la libertad de Dios, pudiésemos definirla sencillamente como, en lo referente a Dios, la libertad en cuanto a Dios, podemos decir que Él es independiente de sus criaturas y de su creación, sencillamente. La libertad en lo que respecta a Dios significa que Él, como Dios, como tal, es independiente sencillamente de sus criaturas y de su creación. Claro que Él nos ha creado, Él ha hecho la naturaleza, el universo, las Pléyades y todo lo que existe, visible e invisible, es gracias a la creación de Dios. Y una vez creado, Dios jamás se deja influenciar ni por sus criaturas, ni por la creación mismo. Cuando el profeta Isaías hizo la pregunta retórica, volviendo al pasaje inicial de Isaías 40, 13, cuando presentó esa pregunta retórica al pueblo de Israel, que quién había aconsejado a Jehová, a Dios, que quién le había enseñado a Dios, o quién había instruido al Señor en alguna forma, como dice el versículo, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó a Dios enseñándole? 14. ¿A quién pidió consejo Dios para ser avisado? ¿O quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó las ciencias y el conocimiento? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Estas preguntas retóricas, hermanos, las presentó el profeta Isaías esperando una respuesta, y la respuesta sencillamente es nadie. Por la sencilla razón de que Dios es libre, es decir, Él es independiente de sus criaturas. Lo acabamos de leer en estos dos versículos. Nadie. ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Quién le dijo a Dios cómo crear al hombre y la perfección del organismo humano? Nadie. La sabiduría de Dios. No hay un manual que Dios consultó, porque Dios es Dios, hermanos. Dios es sabio por naturaleza. Dios es independiente, Dios es autosuficiente. Ahora vamos a ver algunos aspectos importantes en relación a esta perfección divina, a la libertad de Dios. La grandeza de Dios, hermanos, asegura que Él logra todo lo que Él se propone. Repito, la grandeza de Dios nos asegura, o asegura más bien, que Él logra llevar a cabo todo lo que Él se propone. Génesis capítulo 1, versículo 1, lo conocemos. ¿Qué dice el pasaje o el versículo? Exactamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. No nos declara la palabra de Dios que Dios lo consultó, que Dios lo pensó, que Dios lo planeó en los siglos pasados. No, sencillamente Dios se lo propuso y lo hizo, lo llevó a cabo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y enseguida, entonces, Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, comienza a describir qué fue lo que Dios creó en toda esa semana de días, específicamente algunas partes de la creación, muy enfáticamente, de un día a otro día. Dios se lo propuso, y es la grandeza de Dios. Dios no consultó con nadie le dijo a Él, sencillamente Dios se lo propuso y Dios lo llevó a cabo, porque Dios es libre. Ninguna tarea
está más allá del poder de Dios, ni es demasiado difícil para que Dios la realice. ¿No es cierto, hermano? Repito, ninguna tarea está más allá del poder de Dios, ni es tampoco demasiado difícil determinada acción o creación para que Dios la lleve a cabo. Jeremías, capítulo 32, unas páginas más adelante, al pasaje que tenemos la Biblia abierta. Jeremías, capítulo 32, versículo 17, nos dice la Biblia así, Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, dijo el profeta, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. El profeta está realzando la magnificencia de Dios, la naturaleza de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios mediante esta declaración. Y lo dice, oh Señor Jehová, tú lo que hiciste, es decir, el cielo y la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra sencillamente con tu gran poder. No hay más. Lo que Dios se propone lo hace, hermanos, y no está más allá del poder de Dios, ni es demasiado difícil para que Él lo realice. Dios es poderoso. Y con su brazo extendido, Él creó todo lo que usted y yo conocemos, y aún lo que aún no conocemos, ni vamos a conocer por nuestra humanidad y nuestras limitantes. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Cómo puede ser posible que una virgen, que una doncella esté embarazada sin conocer varón? Pero así fue como fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, la humanidad del Señor Jesucristo. Cuando el ángel se le apareció a José, el futuro esposo, el desposado de la Virgen María, de la doncella, de esta señorita, y a la doncella misma, a María misma, le dijo, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? No, pues no. Bueno, entonces créelo, sencillamente, le dijo el ángel. Bueno, si no hay nada difícil para Dios, yo lo creo y así será. Y así fue. Hay leyes naturales que han quedado establecidas por Dios mismo y Dios puede pasar por ellas cuando Él lo decida, porque no hay nada difícil para Dios. Hay diversas leyes que el hombre ha descubierto, que Dios las ha establecido, leyes físicas, etcétera, leyes naturales, leyes biológicas, y así se establecieron. El hombre las ha descubierto, le ha puesto nombre, pero Dios puede y está por encima de ellas. Cuando Dios quiera hacer algo por encima de ello, no es difícil. No es difícil porque Dios las ha creado. Así que la libertad de Dios, hermanos, es tal que Él está libre también de limitaciones que afecten su propia bondad o su grandeza. Repito, la libertad de Dios, esta perfección divina o este atributo de Dios, es tal que Él está libre de limitaciones. Dios no está limitado por nada. Dios no se detiene para llevar a cabo alguna acción, algún milagro, alguna determinación, algún propósito, algún proyecto, algún objetivo que tenga determinado en su haber, en su persona. Dios no se limita, y obviamente no hay nada que le limite y que afecte su propia bondad o su propia grandeza. Es decir, Dios quiere mostrar su bondad para con los suyos. Él la manifiesta sin pedirnos permiso, sin consultarnos. Para mostrar su poder, Él hace lo que quiere, porque Él es soberano. Él es libre. De eso nos habla la libertad de Dios. Uno piensa, basándose en alguna historia bíblica, por ejemplo, en la de Lázaro. Fueron a llamarle, María y Marta, fueron a buscar al Señor, le dijeron, Señor, Jesús, nuestro hermano Lázaro está enfermo y necesitamos que vayas porque sabemos que si tú estás ahí, tú lo vas a sanar. Está bien, no hay problema, regrésense. Yo voy, pero no les dijo cuándo iba a ir. Pasaron 4 días y él llegó. Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiese muerto. No se preocupe, Lázaro no está muerto, solamente está dormido. Y se presentó ante la tumba y quizás probablemente en su humanidad recordó a Lázaro, sus cercanías, sus pláticas, sus conversaciones. Y dice la Biblia que Jesús lloró. ¿Pudo haberlo evitado? Sí. Pero Dios quería mostrar su poder.
El Señor quería mostrar su grandeza. Muchos creyeron. Quiten la piedra, rueden la piedra de la tumba. Ya estaba sepultado en una cueva y habían sellado la tumba con una piedra. La volcaron, le dieron vuelta y le gritó a Lázaro, Lázaro, acá afuera, le dijo. Como diciendo, acá estoy. Se tradujo, ven, Lázaro, Lázaro, ven. Pero dicen los conocimientos del idioma que literalmente le dijo, acá afuera, como diciendo, acá estoy, ven acá donde yo te estoy hablando. Y Lázaro se levantó para la gloria de Dios. Uno se pregunta, pues no era necesario realmente que Lázaro muriera. ¿Para qué? Si lo iba a resucitar, ¿para qué permitió que estas mujeres, María y Marta, se sintieran frustradas con la enfermedad de Lázaro y falleciera y tuviesen que velarlo y propiamente sepultarlo y dolerse de la separación de su hermano? Y ahora el Señor le dijimos que pensábamos que era nuestro amigo y ahora resulta que no ha venido, ni las condolencias nos ha dado. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sostenernos? ¿Qué va a pasar de nosotros? Y todo lo que se pudo haber evitado, humanamente hablando, pero Dios no se limitó. Él quería mostrar su poder y su grandeza. Esta enfermedad que tiene nuestro amigo, dijo, no es para muerte, es para la gloria de Dios nada más. Y Dios llegó hasta donde quiso llegar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la sencilla razón de que Dios es libre. Es libre, Dios no está limitado a mostrar su bondad ni su grandeza para con su pueblo. Lleva a cabo las acciones que Él se propone y no se limita, porque Él es libre. Además, Dios es libre, hermanos, de limitaciones, escuche esto, espaciales o temporales. Es decir, Dios no está sujeto a alguna limitación de espacio ni de tiempo. ¿Okay? Dios no está sujeto a tiempo, Él está por encima del tiempo, Él trasciende el tiempo porque Él es eterno. ¿Qué dice la Escritura en un salmo para que nos viene a reforzar este tema, esta declaración? Dice la Biblia que para Dios 1000 años es como un día es como 1000 años y 1000 años como el día de ayer que pasó. Dios no tiene prisa, hermanos, ¿verdad que no? Nosotros sí. Ándale, apúrate, vamos a orar, porque entre más oremos, Dios nos va a escuchar. Y ora, porque yo quiero ver respuesta, ver contestada esta petición, esta oración, antes de que me muera. Yo quiero ver a mis hijos reunidos en la iglesia. Yo quiero ver salvo a mi abuelito, a mi papá, a mi mamá. Y hay que apurarnos, hay que orar todos los días, porque estamos sujetos a tiempo. Nos vamos acabando. Y ya nos dimos cuenta, ¿verdad, hermano? Ya nos quedamos enganchados en el carro cuando queremos bajar la puerta. Abrimos la puerta y queremos correr y parece que nos jalaron. Pero pues es que ya la cintura no nos da tanta flexibilidad como antes, ¿no? Ya el espolón no nos deja correr. Ya tenemos que ir, ¿verdad? Ir medio cojeando cuando antes éramos unas gacelas. Antes confiábamos en nuestra buena memoria y ahora le cambiamos los nombres a los hijos y nada más tenemos 2. No es cierto, hermano. Mi papá nos habla, somos tres hermanos y Juan, tú Carlos, no, tú Fidel, para hablarle al mayor, ¿no? Y hasta el final lo menciona. Digo, no me estoy burlando de mi papá, no me estoy diciendo, ¿verdad? Que así nos pasa a los papás. ¿Sí o no, hermano? Ahí está, no invento. Nosotros estamos limitados, Dios no está limitado. Dios no está limitado. Dios está por encima del tiempo. Y no solamente del tiempo, sino del espacio. Es decir, no estoy hablando del espacio sideral, sino que Dios está por encima de cualquier dimensión. Ya ve que usualmente se nos habla de 3 dimensiones que conocemos: el ancho, lo alto y lo largo. Dios está por encima de cualquier dimensión, de cualquier tiempo y del espacio y de las dimensiones. En Efesios 3:18, si me acompaña este pasaje, Efesios capítulo 3, verso 18, dice la Biblia lo siguiente, Efesios 3, 17 y 18. Efesios 3, 17 dice la Biblia: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los hermanos, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad, y además la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede
a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. ¿Cuándo vamos a conocer lo ancho, lo alto y lo profundo del amor de Dios, hermano? Nunca, hasta que estemos en su presencia. Dios está por encima del tiempo y Dios está por encima del espacio. Amén. Si Dios es libre, entonces, hermanos, ¿Él está en alguna forma limitado? Ya dijimos que no. Pero, por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios no puede mentir. Hebreos capítulo 6, versículo 18, Hebreos 6, 18, dice la Biblia, Hebreos 6, 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Dice la Biblia que no, pero aquí dice el escritor que es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir porque Dios es Dios. Pero también nos dice la Biblia en Santiago 1:13, unas páginas más adelante, Santiago capítulo 1, versículo 13, que Dios tampoco puede ser tentado. Dice el versículo Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Ahora, déjeme aclararle un asunto, un punto importante. Estas restricciones, y se me viene a la mente también, dice la Biblia que Dios es todo conocimiento, amén. Pero la Biblia dice también que Dios no conoce a otro Dios como Él. Ahora, estas aparentes para nosotros restricciones no son limitaciones de su libertad, de la libertad de Dios, porque Dios mismo las causa. No le podemos llamar restricciones, entre comillas, cuando se trata de Dios, porque no puede haber ninguna restricción en la perfección. No puede haber ninguna restricción, repito, en la perfección. Cuando digo perfección me refiero a Dios y a la naturaleza divina. Ahora, Dios siendo libre, hermanos, Dios no está obligado tampoco hacia nosotros en manera alguna, a menos que Él elija Él mismo iniciar una obligación. ¿Sí entendió esto? Dios es libre de hacer y de hacer, de llevar a cabo, de pensar, de proyectar, de omitir, de llevar a cabo o de no hacerlo, lo que Él desea, porque Él es libre. Él no está limitado, no tiene restricciones. Pero también, hablando de la libertad de Dios, Dios no está obligado con nosotros en manera alguna. ¿Qué dice la Biblia? Si yo tuviera sed, no te pediría ni agua ni comida, porque Él no depende de nosotros. Él es libre, Él es autosuficiente, al menos, hermanos, que Dios elija por sí mismo iniciar una obligación. ¿No? La salvación es una obra de gracia que Dios la presenta en favor del ser humano. Vamos a decir, es un compromiso que Dios tiene, no una deuda, un compromiso. Todo aquel que cree, yo lo salvo. Por gracia, por fe, somos salvos. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Al menos que Dios elija de manera personal iniciar una obligación con el hombre, la lleva a cabo mientras Dios es libre. Nosotros somos los que tenemos una deuda con Él, ¿no es cierto, hermano? Él no tiene que hacer algo por nosotros a menos que Él mismo decida hacerlo. Por lo tanto, Él no está en deuda con nadie. Pero usted y yo sí estamos en deuda con Dios, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Pablo? Soy deudor. Soy deudor. ¿Por qué? Pablo decía, es que Dios me debe. No, Dios no nos debe nada, hermano. Dios hace lo que quiere cuando Él lo decida hacerlo y de la manera y el método que Él elija utilizar, aunque nos duela, aunque tengamos que llorar o aunque aparentemente, humanamente hablando, a nuestra perfección nos parezca una injusticia, Dios no está sujeto ni limitado a lo que usted y yo pensemos.
Porque Dios es Dios, y esa es su naturaleza. Dios es autosuficiente, es grande, es libre y no está restringido ni limitado a lo que usted y yo pensamos. Es que yo tengo derechos, podemos decir, dice Dios. Sí, pero pues yo soy Dios. Yo te crié. ¿Cómo me puedes exigir un derecho? ¿Verdad, hermano? Terrenalmente hablando podemos exigir derechos, pero para poder exigir derechos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. ¿No es cierto? Pero ante Dios no le podemos exigir ningún derecho porque nosotros somos los deudores. Él no nos debe nada. Así que la grandeza de Dios, hermanos y muchachos, nos asegura que sus decisiones, las decisiones de Dios mismo, son perfectamente sabias y perfectamente coherentes. No podemos cuestionar lo que Dios hace. Por lo tanto, Dios es un Dios que nunca actúa de forma ilógica, tampoco actúa de manera absurda, tampoco se frustra ni actúa de manera arbitraria. Dios mucho menos de manera caprichosa. Nosotros sí, ¿no es cierto, hermanos? Nosotros nos empecinamos, si me permite el término, nosotros somos obstinados y hasta nos volvemos caprichosos muchas veces con Dios. ¿Qué sucedió con Jonás? ¿Recuerdan? Ay, pobrecito Jonás, dijo Dios. Lo mandé a Nínive para que predicara y diera un mensaje tan cortito y no quiso y se fue. Entonces dijo Dios, pues le voy a enseñar una lección. Dios no dijo, ay, pobrecito Jonás, es bien sentidito. Pobrecito, no lo voy a tocar. Si él quiere regresar, no, dijo Dios, ¿quieres hacer las cosas a tu manera? Ándale pues, dijo Dios. Y cuando iba ya tratando de huir de la presencia de Dios, preparó un pez y cuando lo echaron al mar, pues vino el pez y se lo tragó. Imagínense, hermanos, estar 3 días en el vientre de un pez. Nada más imagínenlo porque pues no lo va a intentar, dice, ¿verdad? Imagínense. Y luego tan testarudo, si me permite el término, y tan terco y tan obstinado Jonás que hasta el 3er día dentro del pez dijo, está bien Dios, voy a ir. Porque fue cuando él reconoció su error y su pecado. En el capítulo 2 del libro de Jonás nos presenta Jonás mismo la oración que él hizo adentro del vientre, adentro del pez. Pero fue hasta el 3er día, hermano. Si en el instante mismo que lo tragó el pez se hubiese arrepentido y hubiese estado contrito y humillado, hubiera orado y en ese mismo instante el pez lo hubiera vomitado en el mar, en la playa. Pero fue hasta el 3er día. Qué testarudo, qué caprichudo Jonás. No, aquí voy a estar. Y si Dios me quiere, y si me he de morir, me voy a morir oliendo a mariscos. Y allí estuvo. Ay, Señor, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ya empezó a recapacitar y de alguna manera sobrevivió esos 3 días. Ándale, pues, dijo Dios. Te voy a llevar a la playa. Y ahí llegó el pez, lo aventó. Se levantó Jonás. Pues ahora sí, dijo. Se peinó, se quitó las algas que tenía allí enrolladas, se dio un chapuzón para no oler a pescado y se fue rumbo a Nínive. Y allá llegó. Y uno puede pensar, bueno, Jonás entendió la lección, pero no. A pesar de haber sido un predicador y a pesar de haber sido un profeta de Dios, todavía continuó con su carácter y con su personalidad recia y testaruda y caprichudo. ¿No es cierto, hermano? ¿Tenía alguna obligación Dios con Jonás? Ninguna. El que estaba obligado era Jonás a obedecer la palabra de Dios, pero Dios lo está consintiendo todavía, hermanos. Dios es bondadoso, porque Dios es libre. Si usted y yo hubiéramos tomado alguna decisión en relación con Jonás, mire, ya lo hubiéramos exterminado. En vez de un pez, le hubiéramos mandado un montón de pirañas para que se lo tragaran vivo, para andar desobedeciendo a Dios. ¿Sí o no, hermano? Así somos por naturaleza. Pero todavía Dios fue en su bondad y en su libertad. Fue y le dijo, te voy a dar otra oportunidad, Jonás, porque yo quiero que se arrepienta esa gran ciudad. Más de 120,000 personas que no sabían distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Predicó esperando que el pueblo no se arrepintiera porque se fue y se subió a un monte enfrente de Nínive y dijo, aquí voy a ver cómo Dios destruye a toda esta gente.
Y de repente se quitó las nubes, amaneció y hubo un gran sol y se estaba desmayando porque se estaba insolando. Y empezó a maldecir. Imagínense. Todavía Dios hizo crecer una calabacera, una pequeña plantita ahí, como tipo enredadera, algo así, para que le hiciera, ¿verdad?, una sombrita, y ahí se acurrucó Jonás, y ahí pasó la tarde, la noche, y en la mañana ya estuvo muy contento, y en la mañana resulta que ya estaba seca la enramada. Y otra vez me comenzó a maldecir, y todavía se enojó. ¿Qué te pasa, Jonás?, le dice Dios. Y mire, hermano, Dios sabe nuestra naturaleza. ¿No es cierto que cuando estamos enojados y nos preguntan, ¿estás enojado?, ¿verdad que se nos quita el coraje? Pues más nos enojamos, ¿verdad? Sí, ¿qué? Le dijo. Miren la manera de contestar, hermano, de Jonás, igual que Pedro. Pedro se atrevió a decirle no al Señor cuando le dijo, mate y come. No. ¿Cómo voy a comer? Jonás todavía en su caprichuda voluntad. Sí, estoy enojado. ¿Y qué? Casi le decía. Hasta la muerte. Me quisiera morir del coraje. Yo prefiero morir a estar viendo que tú salvas a toda esta gente malvada. Somos tan caprichudos, hermano. Somos tan obstinados. Pero Dios no se limita por nuestro carácter. Dios no se limita a hacer lo que quiere hacer en su vida y en la mía por la condición o el estado en que estamos. Dios lleva a cabo sus planes y sus propósitos. ¿No es cierto, hermano? Dios no se limita. La grandeza de Dios y la libertad de Dios nos asegura que sus decisiones son perfectamente sabias, repito, y coherentes. Por lo tanto, Dios nunca actúa de forma ni lógica ni absurda. Nosotros decimos, esto me parece tan absurdo, esta situación. Cuidado con lo que decimos, hermano, porque todo lo que sucede, lo sucede bajo la providencia de Dios. Dios no se frustra, ni actúa de manera arbitraria, ni caprichosamente. De modo que aunque es completamente libre Dios, su libertad, hermanos, es una libertad perfecta. Amén. Démosle gracias a Dios por esta perfección divina. Dios es libre. Dios actúa de manera independiente a lo que usted y yo pensamos, de lo que somos, de lo que sentimos, en el estado que nos encontramos. Él toma sus decisiones en base a sí mismo y no en base ni a su creación ni a sus criaturas, porque Dios es Dios. Esa es su naturaleza. Es autosuficiente, es libre, no está limitado, no está obligado tampoco con nosotros de manera alguna, al menos que Él inicie una obligación. Y si Dios ha querido amarnos y si Dios ha querido salvarnos, es justamente por eso, hermano, porque Dios decidió de manera libre, sin coerción alguna, sin presión, el hacerlo por amor de Él a su grande nombre y por amor a nosotros. Hay que Dios nos ayude a apreciar más su divina persona y su personalidad, quiero decir. Dios es sabio. Tenemos que vivir mostrándole respeto a su naturaleza y a su personalidad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar con una oración. Gracias por haber venido. Dios le bendiga. Regresemos a nuestros hogares con cuidado y roguemos al Señor por su bendición en lo que hemos de iniciar en esta semana que estamos iniciando. Dios nos ayude en nuestros trabajos, en las escuelas, en nuestras labores. Vamos a orar. Padre, cuán agradecidos nos mostramos hacia tu persona porque sabemos que tú eres libre y esa libertad nos ha llevado a poseer esa gran salvación, Señor, que en tu gracia y en tu sabia misericordia para con nosotros y en tu grandeza has decidido manifestar en favor nuestro. No porque nosotros la merezcamos, pues somos creación tuya, con una naturaleza desviada y pecadora, sin remedio, pero por amor a ti mismo has decidido mostrar ese gran plan de la salvación para con nosotros. Tu misericordia,
tu gracia, tu amor y cuántos atributos y perfecciones intervienen en la manifestación de la grandeza de tu poder al salvarnos y al otorgarnos esa facilidad para poder tener la eterna salvación. Facilidad en el sentido de que solamente es creer, arrepentirnos y creer y poseer la salvación y vivir en base a esa salvación, a esa decisión. Padre, gracias por alcanzarnos, gracias por amarnos, no por lo que somos, sino por lo que tú eres. Gracias por tu providencia, Señor, manifestada para con nosotros, tu sustento, tu abrigo, tu provisión. Todo lo que haces, Señor, es por amor a tu grande nombre. Y gracias también porque de paso nos has amado con amor eterno. Padre, te rogamos que lo sigas haciendo y te agradecemos, te lo agradecemos. Todo lo que tú nos has provisto, lo que nos has otorgado, lo que hemos recibido de mano tuya, Señor, queremos reconocerlo y enaltecer tu nombre por lo que nos has provisto. Te pido que nos ayudes a ser agradecidos, a dar la gloria y enaltecer tu nombre, Padre, día tras día, por lo bondadoso que eres con nosotros. Ahora despídenos con tranquilidad a nuestros hogares. Gracias, hemos disfrutado estar en la casa de Dios este primer día de la semana. Llévanos con seguridad y protección a nuestras casas. Estamos iniciando una semana. El día de mañana, si tú nos permites la salud y la vida, volveremos a los estudios, a nuestros puntos de trabajo. Ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe, a comportarnos de acuerdo a la vocación a la cual hemos sido llamados y que podamos enaltecer y glorificar tu nombre a través de nuestra vida, nuestros pequeños actos que podamos llevar, puedan glorificar tu precioso nombre. Nuevamente pedimos por el pastor, tráele con felicidad, con alegría, con descanso físico en estos días que vaya a regresar, nuevamente incorporándose en esta semana a las actividades de la iglesia. Cuídanos, Señor, y en tus manos encomendamos nuestras vidas en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.